Si tu marca está buscando un espacio para anunciarse con nuestra amplia audiencia y llegar a miles de personas, escríbenos a publicidad@lasincómodas.com. Este espacio puede ser tuyo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su podcast favorito, Las Incómodas. El día de hoy el capítulo 8, los saluda con mucho gusto por aquí Mariana. Y Marifer, Y como de costumbre los invitamos a que se pongan cómodos. para estar incómodos. Ahora sí, querida incómoda, te cedo la palabra. Pues bueno, con mucho gusto, igual que Mariana, saludándolos y empezando con una pequeña reflexión después de una semana de ausencia por aquí. La verdad es que nos estuvieron preguntando mucho, tanto a Mariana como a mí, y sé que hablo por ella también cuando les digo que, además de que nos estuvieron preguntando, pues por el capítulo de esta semana, o sea, de la pasada de las incómodas, también de nuestra breve ausencia en redes. Y pues miren, como dos personas que fervientemente comparten la ideología de que el primer paso para mejorar las cosas que están mal en este país, es particularmente sociales y políticas, es la información, junto con la educación, obviamente. También a veces nos encontramos como en el conflicto de estar siempre tan constantemente informadas, especialmente desde que las dos, desde cada una su plataforma y su plataforma, empezamos a hacer esto como más, ¿cómo te digo? General, más constante. Sí, con frecuencia. Con frecuencia, pues estamos expuestas a una cantidad de información que estoy segura, Mariana, antes, por más que siempre hemos estado, o sea, o tratado de ser personas informadas, al empezar a hacer esto estás expuesta a mucha más información que la de costumbre y la verdad es que tristemente en México la información suele ser no negativa, lo que le sigue, Sí, violenta, negativa y demás. Y a veces sí es así como muy difícil mantener el ritmo de siempre estarse enterando de todo, porque además cuando tienes una plataforma con seguidores, te acabas enterando de las cosas que tristemente, como ya es uno más, es un caso más, no llegan ni a la noticia local. Entonces, tú te acabas enterando de las cosas que nunca ni siquiera van a llegar a un periódico. Entonces, tú tienes incluso acceso a noticias o acontecimientos que de otra manera no te hubieras enterado y que sí afectan y sí inciden en la tranquilidad, en la paz mental y todo esto. Entonces, como personas que siempre estamos promoviendo el estar informado y estar enterado y demás, también queremos decirles que si algún día se sienten muy abrumados por todas estas cosas que escuchamos y vemos todos los días, no tiene nada de malo de repente tomarse un break y decir, ¿sabes qué? Por paz mental y por tranquilidad necesito desconectarme de todo esto porque no es cualquier cosa lo que escuchamos y lo que acontece todos los días en este país. Empezando por esto que es el tema de hoy, bueno, es uno de los temas de hoy que les voy a platicar. La semana pasada, México rompió un terrible récord en materia de injusticia e impunidad. Las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda superaron las 100,000 denuncias por personas desaparecidas y no localizadas en todo el país. Insisto, es una cifra alarmante. Son 100,000 personas desaparecidas y que aún no son localizadas. Los principales estados con más reportes son Tamaulipas con 11,970, Estado de México con 10,993 y Jalisco con 14,951. Estos números dan la dimensión al desastre humano en el que este país se ha sumido. De cada 100 personas desaparecidas, 17 son menores de edad y de estos 17 menores de edad, 4 aún ni siquiera han cumplido los 12 años. Y bueno, ahorita les voy a leer un fragmento de un reportaje de este tema que sacó el New York Times, que dice: en un país azotado por una guerra sin fin contra el narcotráfico, la muerte puede ser omnipresente. El índice de homicidios crece inexorablemente, superando ahora los 30,000 al año. Los noticieros muestran imágenes macabras de cuerpos colgados en puentes o arrojados a los bordes de las carreteras como advertencia. Las técnicas de tortura tienen apodos. Pero la desaparición puede ser el golpe más cruel, pues priva a las familias de un cuerpo que llorar, de respuestas, incluso de la simple certeza y el consuelo de la muerte. Los ausentes inquietan la memoria colectiva de México. Son un testimonio demoledor de la incapacidad de un gobierno tras otro para frenar el derramamiento de sangre y llevar a los criminales ante la justicia. Es una incertidumbre muy fea que no le deseo a nadie, dijo Noemí Padilla Aldaz, quien lleva 2 años buscando a su hijo Juan Carlos, quien tenía 20 años cuando desapareció tras terminar su turno nocturno en una taquería. Si supiera que él está muerto, pues ya,
supiera que él ya no está sufriendo, dijo, pero no sabemos, y es más una tortura eso de no saber. A veces siento que mi hijo puede estar vivo y a veces me hago la idea de que ya no, dijo, pero sigo teniendo la esperanza. O sea, este es un testimonio de cientos, de miles de familias que atraviesan por esto, en el que, como dice Noemí, la desaparición es una desesperanza porque no sabes ni muerto ni vivo, no sabemos, desaparecido. Ahora, ¿cuántas probabilidades hay de que una persona sea localizada? No todas las personas que son reportadas como desaparecidas están condenadas a nunca volver a casa. Por cada 100 reportes, 60 personas son localizadas y 40 siguen sin ser localizadas. Con los fragmentos del Registro Nacional que hasta hoy están disponibles, no es posible conocer si las autoridades las buscaron, las rescataron o las personas regresaran solas, o bajo qué circunstancias se dieron esas localizaciones. Pero lo que sí podemos conocer es que de esas 59 personas localizadas, 55 se encuentran vivas y 4 se encuentran sin vida. En cuanto a las probabilidades de que una persona sea localizada, cuenta mucho la edad, el género, la región y los años en los que ocurre la desaparición. También es importante señalar que en el caso de México hay una alta participación en las desapariciones del crimen organizado y sin duda en muchas de ellas también está la actuación directa de las autoridades. Y aquí vale la pena y me voy a permitir hacer la explicación porque muchas veces siento que mucha gente no lo entiende y sin embargo lo escuchamos todos los días, el término desaparición forzada. ¿Qué es desaparición forzada y en qué se diferencia de una desaparición? La desaparición forzada es en la que una autoridad de cualquier nivel o institución participa ya sea de forma directa o por omisión de no hacer nada para evitar esta desaparición. Entonces, cuando hablamos de desapariciones forzadas, estamos hablando exclusivamente de que una autoridad tuvo complicidad o participación en esta desaparición. El propio Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU hizo referencia a que con las condiciones actuales que tenemos en materia de capacidad y sobre todo de voluntad por parte de las fiscalías para empezar a resolver esta crisis humanitaria, nos llevaría 120 años darle identidad a los cuerpos que han sido hallados hasta el momento. Y estos 120 años son, claro, si hoy dejara de haber desaparecidos, si hoy se frenara. El tema es que estos 120 años que dijo la ONU que se tardarían en darle identidad a estos cuerpos es si hoy dejara de haber desaparecidos, pero como cada día aumentan, incluso estos 120 años son inalcanzables, a menos de que hoy empezáramos a frenar esto. Y esta es precisamente la razón por la cual es tan preocupante que no tengamos fiscalías competentes, con tecnologías competentes y que estén a la altura de dar atención y respuesta a las familias, pero sobre todo con las ganas de cumplir o al menos con las ganas de implementar un plan de acción competente para hacerle frente a esta crisis humanitaria. En México, el crimen de la desaparición no es nuevo, pues se aceleró dramáticamente a partir de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón empezó su famosísima guerra contra el narco y contra las drogas. Desde ese año hasta mayo de 2022, las cifras de personas desaparecidas tuvieron un incremento de 4,086%. O sea, no del 200%, no del 300%, de 4,086%, de 2006 a mayo de este año. Estos casos son solo los que se tienen registro. Hay que también aclarar eso. O sea, las denuncias de desaparición son las oficiales que hay que se pueden contabilizar. Sin embargo, hay muchísimos otros desaparecidos de los cuales ni siquiera tenemos registro. Y es un número incalculable que nunca llegará a las estadísticas. O sea, si las estadísticas son una cosa alarmante con un aumento del 4,086%, ¿qué pasaría si tuviéramos los datos reales? Y bueno, ya para terminar con esto, con estas cifras y datos, estas cifras han cambiado y el ritmo en el que se producen también. O sea, como te digo, de 2006 a la fecha, el crecimiento de los desaparecidos es exponencial. Cada uno de los días en que Felipe Calderón gobernó el país, un promedio diario de 8 personas fueron desaparecidas. O sea, con Felipe Calderón desaparecían 8 personas al día. Luego, con Enrique Peña Nieto, este número se duplicó y saltó a 16. O sea, cada día que Enrique Peña Nieto gobernó, hubo 16 desaparecidos. Pero en 3 años y medio de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ese número ya escaló a los 25 desaparecidos. Entonces,
bueno, igual antes de dar mi opinión de todo esto, decirles que todas estas cifras las pueden encontrar en Animal Político y el fragmento que específicamente aclaré que iba a leer del New York Times también lo pueden buscar. Pero bueno, aquí mi opinión de todo esto es, no se pretende y no se puede echar la culpa de esta crisis humanitaria de desapariciones al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque como vemos, el crecimiento en desapariciones ha sido exponencial desde 2006. Lo que sí vale la pena reflexionar y analizar aquí es que si bien 3 años y medio de un gobierno no es nada para frenar, para acabar y para tener estrategias que funcionen al 100% para resolver esta crisis, es muy poco tiempo, pero no estamos esperando que se erradique, pero sí estamos esperando que al menos quedaran las cifras iguales. Es inaceptable que en 3 años y medio de gobierno en el que sí pudo haber habido al menos, no un avance, pero detener las cosas como están y dejarlas como están para poder empezar a avanzar, es inaceptable que el número de desaparecidos haya saltado de 16 a 25 por día en esos 3 años y medio. Porque te habla de que no hay Estado de Derecho, te habla de que no hay ni siquiera un plan, te habla de que ni siquiera hay ganas de empezar a erradicarlo y te habla lo que sí se ve reflejado todos los días en las mañanas, en el que un presidente te dice que no hay datos, que hay otros datos, que no hay inseguridad, que solo es en algunos estados. O sea, hay una negación por parte del gobierno federal de esto y se ve reflejada en las cifras, porque al haber una negación de los hechos y decir, no, eso no es cierto, no está pasando, pues los hechos hablan por sí solos. Y hoy por hoy en México están desapareciendo 25 personas al día y claramente la tendencia es que este número va en aumento. Yo con respecto a eso, nada más voy a recapitular un poco para aunar a lo que mencionas. Yo analizando el discurso, de hecho, el presidente sí ha abordado el tema, a diferencia de Calderón y Enrique Peña Nieto. Calderón y Enrique Peña Nieto literalmente omitieron en lo absoluto hablar con respecto a eso. Y qué delicado porque las desapariciones vienen desde el 2006-2007. Ahora, estamos ya hablando de estadística, lamentablemente, ¿no? Y de cifras y de números que no te logran dimensionar de lo que estamos hablando. Para que más o menos nos calemos y dimensionemos el problema, el Estadio Azteca, en su completa capacidad, obviamente sin incluir cancha, tiene espacio para albergar a 87,523 personas. Así como ustedes ven en los partidos, muy seguramente algunos vieron la semifinal de Pachuca contra América. Bueno, de pronto imagínense que ese estadio, todas las personas que están ahí presentes dejan de estar. Y no se sabe absolutamente nada con respecto a las mismas. De ese calibre estamos hablando que es el problema. Ahora, pues tantito más, porque son sí, 86,000, son 100,000, son como 15,000, estamos hablando 20,000 de más. 15,000, sí, pero incluso peor, ¿verdad? sí, si no te impacta la imagen de repente estar en el Azteca y estar todas las personas albergadas en el estadio desaparecidas, bueno, ahora agrégale 15,000 más en promedio, ¿no? Más o menos. Ahora, en lo que va el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, llevamos 31,000 desapariciones. Realmente esta cifra de las 100,000, estamos hablando de que se llegó a esta cifra, que también es una cifra heredada. Más o menos, y digo más o menos porque al final del día son datos aproximados. Hay muchas desapariciones que no están reportadas. Estamos hablando de 69,000 desapariciones heredadas, entre comillas, por así decirlo. Ahora, también hay datos que se espejean con este aumento en desapariciones, tales como en algunos estados o ciudades que baja el índice de homicidio doloso. Para tú reportar un homicidio como tal, la lógica detrás es que con cuerpo hay delito. ¿Qué pasa sin cuerpo? ¿Te acuerdas el famoso caso hace poco del tiroteo en Michoacán? Que fallecieron 17 personas de lo que sabemos. Y la declaración inmediata fue, no se encontraron cuerpos. Y no sabemos qué pasó porque no hay cuerpos. Exacto. Entonces, si tú ahí vas analizando esos datos, te puedes ir dando cuenta, y es ahí donde empiezan más preguntas, en donde dices, ok, entonces, no me lo reportas como un homicidio doloso, pero sí lo veo reflejado como desaparición. De tal forma que ahí también podemos ver un índice de que en efecto cuando se cometen estos crímenes, particularmente homicidios, desaparecen los cuerpos y no cuenta como homicidio, pero sí como desaparición. Entonces espejean un poquito ahí los datos. Sí, pero precisamente lo que esta cifra es tan alarmante por el caos que hay. Sí. Porque si
O sea, estas investigaciones deberían funcionar como los engranitos de un reloj, a la perfección. Sí. Entonces, el hecho de que haya 100,000 desapariciones, que no sabemos si las vamos a identificar como homicidio, como no, y también, y que no lo toqué ahorita, pero hay una cantidad de cuerpos sin identificar. Es que sí, ahí voy justo a un retrato que yo hice a raíz de esto de múltiples problemas. Comienzo con que es un problema de capacidad de las autoridades competentes, donde la capacidad definitivamente no la tienen. Otra también que tú mencionaste más o menos era con respecto a la cantidad. Estamos hablando ya de demasiadas personas desaparecidas, que por más que tú traigas a un equipo especializado extranjero, estamos hablando de 100,000, son muchísimas y justo como dices, se van agregando. Entonces, justamente cualquier institución se ve extremadamente abrumada buscando encontrar a estas personas porque la cantidad ya es altísima. A esto hay que aunarle que no hay suficiente presupuesto. También, justo como lo mencionaste, que hay posibles colusiones en la autoridad, que de pronto la misma autoridad se ve involucrada en las desapariciones. Y aquí también hay un punto que a mí en lo particular me impacta mucho y me da hasta vergüenza que tengamos que hacer un ejemplo ilustrativo tal como el Estadio Azteca para ver si así dimensionamos de lo que estamos hablando. Es que al parecer a la sociedad no le importa mucho quién desaparece mientras no les toque. Y esto lo veo mucho en clases socioeconómicas culturales medias altas, en medios particularmente urbanos, en donde ven este mundo como uno muy lejano, en donde, ay, pues a mí no me incide la desaparición, pero estamos hablando de que esto sí existe y en la medida en la que la sociedad no le importe, a duras penas le va a importar a la sociedad. Y por eso necesitamos bajar los casos a historias, a familias, a rostros, para evitar que estas personas queden en estadística y entonces podamos dimensionar qué estamos hablando. Porque es bien diferente yo decirte, hay 5,000 desaparecidos, a desglosarte esas 5,000 desapariciones en historias, para que tú entiendas que estamos hablando de un hombre, una mujer, de una familia, de una madre, de un padre. Yo sí veo súper propositivo que ya estemos hablando sobre este tema, porque ha sido una lucha de muchísimos años en donde no se tocaba, mira, ni la superficie de la materia. Me da gusto que por fin desde el gobierno federal se aborde, pero sí hace falta mucho por hacer. De entrada, necesitamos un registro público que desglose perfectamente quiénes están reportados como desapariciones. Lo que sí se sabe es que el gobierno de López Obrador tiene una lista de personas desaparecidas y cadáveres no reconocidos. Y aquí cuando digo cadáveres no reconocidos estamos hablando justamente de esto que te decía, desaparecen cuerpos, pero estamos hablando ya de restos humanos, en donde necesitamos un sistema efectivo de match, en donde podamos una asociar, tecnología forense que exacto, no tenemos. que no está presupuestado para tenerlo. Y justo ahí es donde tenemos que entonces sí preguntarnos, ¿por qué no lo están haciendo? Si tienen el registro, tienen también los cadáveres, es nada más hacer esta vinculación con ADN y también qué grado de prioridad se tiene en esto. Porque a mí qué padre que lo platiquen y me da mucho gusto, pero dentro de las prioridades, ¿por qué no lo abordamos como tal? Porque yo sigo viendo que el Tren Maya y las elecciones y el andar oleando una banderita de un partido político resulta más prioritario que esto. Y por último, algo que sí considero importante es que el gobierno debería de asociarse con grupos de buscadores, madres y padres buscadores, que al final del día son los que en su mayoría encuentran a las personas desaparecidas. Ellos son los que están haciendo la chamba, en realidad. A mí me impacta, por ejemplo, en Twitter hay unos grupos de madres y padres buscadores que literalmente escriben y ponen, oigan, en cierto lugar de este estado hemos encontrado restos. Por favor, vengan para ver si identifican a sus seres queridos. Sí, alguien que tenga un ser querido que está buscando, a lo mejor pudiera ser el tuyo. Y cómo madres han literalmente ubicado a sus seres queridos mediante dentadura. Pero justo aquí como el gobierno, lejos de ser un estorbo, de impedirles la búsqueda, pues debería aliarse y asociarse, porque la verdad sí necesitamos que el esfuerzo civil sea respaldado por una autoridad que, ojo, ese esfuerzo civil no llega porque quieren, llega para suplir la mala ejecución por parte de las autoridades. No, y además, muchísimas veces, lejos de que la autoridad ayude a estos madres y padres buscadores, son un estorbo. Exacto. Son un estorbo porque les ponen trabas para no entregarles información, son un estorbo porque no les ayudan en absolutamente nada. Son personas que, a ver, no puedes buscar a un familiar desaparecido, es un trabajo de tiempo completo. Entonces, estamos hablando de que encima de todo, estas personas tienen que escoger o tomar la muy lamentable y difícil decisión de
O busco a mi ser querido o trabajo. Y si no trabajo por buscar a mi ser querido, ¿de qué vivo? Y entonces, mientras no haya una autoridad que me respalde, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a solventar mis gastos económicos y quién me ayuda a buscar a mi familiar? O sea, estamos hablando de que son 100,000 familias completa, total y absolutamente desamparadas. Sí, de las que sabemos, De insistimos. las que sabemos porque volvemos, esta cifra es reportes de denuncias de desaparición. Hay un número, o sea, que no podemos ni siquiera calcular de desaparecidos que ni siquiera fueron denunciados como desaparecidos. Y sí, muy valioso haberlo recalcado y por eso yo decía que este número se exponenció a partir de 2016 por Felipe Calderón. No es que los 100,000 desaparecidos sean atribuibles al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no. O sea, incluso, a ver, la mayoría no pasaron en su sexenio, pero lo que sí es, vamos en un aumento, o sea, si siempre ha sido exponencial, si la tendencia ya aumento. en este gobierno no quiero ni pensar en la cifra con la que se va a terminar este sexenio en cuanto a desapariciones. Y también esto te habla de que vivimos en un país en el que la impunidad reina. ¿Por qué? Porque si estamos desapareciendo a ese ritmo, a 25 personas al día, con total impunidad, obviamente las personas que perpetúan estos crímenes ya les quedó clarísimo el mensaje que no hay consecuencias, que hay absoluta y total impunidad, y eso es un mensaje que se lee muy claro lamentablemente hoy en nuestro país, y es no hay consecuencias para el criminal. Y de esto se derivan muchas otras cosas. Recordamos lo que pasó la semana pasada, que asesinaron a Cecilia Monzón. Para mi gusto no tuvo la difusión suficiente, con todo y que tuvo mucha difusión, pero no la suficiente, no se habló lo suficiente, ya no se habla del tema, ya pasaron la página. Cecilia Monzón era una abogada y activista contra la violencia de género, especialmente en Puebla, y así, a plena luz del día, en una avenida y en una colonia que dentro de todo es tranquila, fue asesinada. Ella se encontraba circulando por el cruce periférico en la avenida Camino Real y de repente 2 sicarios a bordo de una motocicleta llegan y dispararon varias ocasiones en su contra. Entonces, así, sin más, en una colonia relativamente seguro, a plena luz del día, se puede acabar con la vida de una mujer, con los ojos de todo el mundo encima y con la confianza de que la impunidad reina y de que esto tristemente se va a quedar en una estadística más, en un feminicidio más. Exacto, porque a raíz de esto simplemente vemos posicionamientos por parte del gobernador, el alcalde, pero no acciones. Y es que sabes qué es lo más impactante, no hay acciones y aparte no hay seguimiento, porque así como es Cecilia, nos hemos rebasado todos los días de un crimen atroz que también tenemos que darle seguimiento. Si tú prendas noticias y el periódico, todos los santos días hay una noticia de una ejecución, de un crimen cometido. Y eso mismo hace que, así como las instituciones están abrumadas, como ciudadanos también lo estamos, y esa exigencia está siendo muy difícil. Ahora, igual ahorita que estábamos hablando de datos y cómo se está viendo ahora sí que el desglose de los mismos, uno muy impactante ha sido los casos de feminicidio y cómo han estado también aumentando de una manera realmente muy preocupante, en donde definitivamente la estrategia de seguridad que encabeza el gobierno federal, también los gobiernos locales claro, de todas estatales. las entidades federativas, exacto, estatales, está fallando, nos está fallando a las mujeres. Por ejemplo, según el informe nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, abril viene siendo el segundo mes con más casos de feminicidio. De lo que tenemos registrado, y esto es bien importante mencionarlo porque no todos los homicidios hechos a mujeres se tipifican como feminicidios, pero los que tenemos registrados, se registraron en abril 82 feminicidios versus 83, cosa que, o sea, fácilmente están a la par y los números se promedian más o menos en lo mismo, comparándonos con abril. Y es impactante cómo justamente igual no hay ningún tipo de consecuencia.
a las mujeres sí nos están matando por el simple hecho de ser mujeres y quitar el estigma a esta tipificación del delito, porque, a ver, se introdujo al Código Penal como un feminicidio por algo, porque literalmente matan a las mujeres por el simple hecho de serlo, no es por otra cosa. Sí, que ahí te voy a interrumpir rápido porque a ver, la única cosa rescatable en cuestión positiva de todo esto es que desde el Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, tanto el gobernador de Puebla, ambos salieron a condenar el crimen como un feminicidio. Esto no se ve muy seguido y esto es algo sin duda, pues no quiero ni decir positivo porque no hay nada positivo relacionado con esa noticia, pero es bueno que empecemos a ponerle nombre a las cosas, nombre y apellido. Súper importante. Feminicidio. Y que el gobernador de Puebla haya salido a decir y condenar el crimen, no como un asesinato aislado, como un feminicidio, sí es algo bueno porque pone sobre la mesa que hay que empezar a llamarle las cosas como son. Exacto, te está hablando de que detecta el problema, no tal cosa como aquí en Nuevo León la fiscalía diciendo que de pronto cayeron en una cisterna y desaparecieron. A ver, las cosas se llaman por lo que son. La mataron, es víctima de un feminicidio. Digo, también no había manera o sea, estaban muy arrinconados a llamarle feminicidio porque a plena luz del día se acercan a su carro, 2 sicarios arriba de una moto y la matan a balazos. A ver, ¿cómo iban a poder? A ver, pudieron haber dicho que era un asesinato, pero ya si hubieran dicho que fue un accidente, hubiera sido así como, ya, la cosa más ridícula, ¿no? Pero bueno. No me sorprendería lastimosamente porque se ha visto una tendencia y bueno, también considerando el personaje que ahora es gobernador de Puebla, cero me generaría una sorpresa. Realmente la sorpresa me la causa de manera positiva de ver sí, de que acuerdo. lo esté mencionando. Ahora, ya que estamos hablando de estados y gobernadores, creo que igualmente, ya que hablamos mucho de feminicidios y también hemos estado poniendo el foco y el enfoque, valga la redundancia, en ciertos estados, vale la pena mencionarles más o menos cómo se conformó la lista de feminicidios cometidos en 2021, en donde los top 5 estados vienen siendo, primeramente esta lista, lamentable lista encabezada por el Estado de México, seguido de Jalisco, la Ciudad de México, Veracruz y Nuevo León. Estos 5 estados son los que tienen más registro de feminicidio en el transcurso del año 2021 y lamentablemente en el 2022 pues el curso de esta lista, yo me atrevo a decir que va en aumento, también tomando en consideración que pasamos de 10 feminicidios diarios a 11 y pues valdrá la pena igualmente ahí, ya que hagamos el cierre del año, ver cómo se va comportando con respecto a los estados y también empezar a indagar un poquito en qué estrategias están tomando ahora sí que los poderes ejecutivos de estos estados para ver qué está funcionando, qué no está funcionando y ya cuando vemos, por eso es importante tanto los datos y no podemos desmitificarlos y dejarlos ahí meramente a no son ciertos, son manipulables, no. Los datos nos permiten en efecto ver buenas prácticas, malas prácticas para entonces adoptarlas y en efecto, en dado caso de que podamos retomar el rumbo, hacerlo. Bueno, entonces, siguiendo un poco con la noticia de Cecilia, que yo vuelvo con lo mismo, sí se le dio difusión, sí se mencionó, incluso en medios internacionales, sí, pero ya estamos como tan acostumbrados a este tipo de noticias, tenemos tan normalizado que se matan activistas en este país, que pues tristemente lo vemos, o sea, sí, híjole, qué tristeza, los medios que lo publicaron, lo sacamos, lo retuiteamos o lo reposteamos, pero ya, o sea, ya no se siguió hablando y estás hablando de una mujer que defendió a decenas de mujeres víctimas de abuso, decenas de mujeres víctimas de violencia familiar y decenas de mujeres que peleaban por la custodia o las pensiones alimenticias de sus hijos. Entonces, pues es una tristeza que, o sea, una persona que dedicaba su vida a luchar por defender a otras mujeres, y lo puso Caro Solís en, no sé si un tuit o no sé qué vi que puso, la ironía de que una mujer que defendía los derechos de otras mujeres y que defendía a mujeres víctimas de la violencia, hoy es la víctima de la violencia y es asesinada a plena luz del día. O sea, la ironía de que esta persona se dedicaba a defender los derechos de las mujeres y por el hecho de hacerlo, pues a alguien incomodó, a alguien no le gustó y alguien dijo, pues está más fácil acabar con su vida. O sea, ¿cómo hemos llegado a ese grado de descaro, de impunidad, de desecho, de
pues si una mujer me está causando problemas es más fácil, o sea, y que nosotros como sociedad lo tenemos tan normalizado que somos permisivos y que estamos permitiendo que esto siga pasando. Claro, y si no, la verdad, a ver, yo eso también lo veo mucho como es silenciarnos. Y yo me incluyo en esta conversación y me atrevo a incluirte también porque lo hemos platicado en múltiples ocasiones, que el temor es real. El temor de pisar un callo que no debemos, el abordar ciertos temas que sabemos que conllevan cierto riesgo, el estar activas en este país en donde estamos en constante peligro, no solamente por ser mujeres, o sea, agrégale a todos los factores de riesgo, que aparte somos mujeres, que estamos hablando temas extremadamente incómodos de los que es mejor no hablar. A ver, por algo, no sé si somos las inteligentes o las tontas que estamos frente a este micrófono queriendo abordarlo, pero yo sí lo veo como un intento de silenciarnos a todas las mujeres que decidimos salir de la zona de confort, que decidimos dejar este miedo a un lado porque creemos que podemos construir desde la paz una sociedad justa, próspera y deja tú lo que realmente nos merecemos, empática, justa, y darte cuenta que sin más ni menos, estando tú en tus labores cotidianos del día a día, llega un sinvergüenza y un cobarde a matarte por la espalda, también lo ve uno como un agravio a su persona cuando estás involucrado en estos temas. Porque, ¿qué me quieres decir? Entonces, no pasa nada, aquí matan a plena luz del día y no hay consecuencias. Es muy fácil proyectarte cuando estás desde tu trinchera haciendo lo que tú consideras que es un bien para el país y ves que a una persona activista que desde su trinchera estaba haciendo lo que ella consideraba bien para su país y ves que, como dices, dos cobardes llegan y le ponen por la espalda, terminan con su vida. Sí, para las personas que queremos hacer un cambio y que estamos luchando a gran o pequeña escala, sí es como Claro, es un mensaje. Es un mensaje. Es un mensaje. Y por lo mismo. Y se siente personal. O sea, Claro, es como. yo lo Oye, siento como un agravio personal. ¿Pudiera ser yo mañana? Claro. Y por lo mismo hacemos tanto hincapié nosotras, desde donde estamos, en estos temas, porque sí lo sentimos como nuestros temas. Y por lo mismo, yo entiendo, inclusive empatizo con aquellas personas que lo escuchan como una nota más, porque están realmente desde la comodidad de sus hogares o de donde se encuentren, sabiendo que hacer esta actividad es una actividad de alto riesgo en nuestro país y que fácilmente, la verdad, no les echamos mentiras, es mucho más fácil apagar el micrófono y seguir adelante con nuestras vidas. Es correcto. Ahora, hablando de otros temas igual que consideramos muy importantes y del cual recibimos muchísimas preguntas, y claro que sí, por supuesto, vamos a tocar el tema, pero yéndonos un poquito más a ese fondo que no discutimos tanto por irnos a lo superficial, es que vamos a hablar del tema de los médicos cubanos. Ahora, Marifer y yo, cuando estábamos organizando los temas del día de hoy, estábamos rebotando como qué creemos que hizo falta abordar con respecto a esta materia, y es justo lo que buscamos lograr conforme les platiquemos sobre este tema. Entonces, un poco de contexto. ¿Qué pasó con este tema de los médicos cubanos? El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que se van a contratar a 507 médicos cubanos para atender zonas de riesgo en el país. Ahora, el tema médico en México fue un tema que salió a relucir a raíz de la pandemia para venirnos a enseñar y demostrarnos lo mal planteado, la mala estrategia, que sí fue un problema heredado, pero debemos mencionar que en 3 años no ha mejorado. Lo que se buscó mejorar fue la creación del INSABI, que realmente no ha sido lo esperado, y han estado buscando cómo recobrar el curso y hacerlo de mejor manera, pero no se ha logrado. Ahora, aquí hay varias cosas que tenemos que mencionar, porque yo sí he visto muy lamentable 2 cosas. Uno, que se ha arremetido desde la palestra del Palacio Nacional en contra de médicos mexicanos, y me parece muy grave que inclusive el mismo gobierno no vea un poquito más allá, o más bien no nos quiera hacer saber que sí está viendo un poquito más allá la raíz de este problema y que no sabe cómo abordarla, y por lo mismo prefieren enfocar la atención hacia otras cosas. Pero también me llamó mucho la atención la xenofobia que vi de muchos mexicanos, en donde hay un rechazo o inclusive un odio al extranjero o inmigrante.
en donde decían, ay, ¿por qué no traen médicos finlandeses o suecos? Y literalmente mostraban ese rechazo u odio al cubano, que de entrada permítanme decirles que la medicina en Cuba Son de los más es preparados. algo espectacular. Me consta, lo he visto de primera mano y es algo increíble, pero sí se me hizo esto muy lamentable. Ahora, vámonos un poquito a cuál es el fondo de este tema, porque todo eventualmente se liga a lo mismo. De entrada, sí es importante mencionar que yo con lo que sí veo una incongruencia por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es con el tema del outsourcing, que si muchos no saben, ahora sabrán, desde que comenzó su gestión ha estado en contra de estas contrataciones mediante este esquema que se llama outsourcing, y pues traer médicos cubanos es prácticamente justo aplicar esta práctica. Ahora, las brigadas cubanas existen en muchísimas partes del mundo, no es novedad. Así como tampoco no es novedad que tienen un trato casi esclavizante, donde sus condiciones no son buenas. Ahora, aquí sí hay mucha discusión, es importante que sepan que cuando los médicos cubanos, sus brigadas, van a cualquier parte del mundo, no se le paga directamente al médico, se le paga al Estado cubano. Y el Estado cubano entonces destina una proporción de esos ingresos para sus médicos. Y ahí es donde hay una discusión muy latente que vale la pena indagar un poco con respecto a por qué se está contratando esto. Sí, eso es un business. ¿Por qué quieren hacer ese business? Y yo, mira, yo ahí sí agradezco muchísimo que el presidente sea austero. La verdad, si algo me he dado cuenta es que no le gusta mucho soltar lana. Sí, lo medio controla. Y yo creo que ha de haber llegado el presidente de Cuba a decirle, ay, pues requiere un apoyo, porque a ver, el Estado cubano se la pasa solicitando apoyos extranjeros para que ayuden a sostener el país. Y yo realmente sí creo que el presidente dijo como, a ver, con base en mi austeridad republicana no te puedo hacer una wire transfer de tanta cantidad, pero lo que sí puedo hacer Podemos es contratar, disfrazarla. te contrato a tus médicos de ayuda, cubanos, de brigada. exacto, de brigada, te los contrato y te doy, pues, Lo que necesitas. te doy, compadre. pues haz de cuenta, te pago Compa. mediante los médicos esto. Ahora, aquí hay algo súper importante que es lo que tenemos que platicar y que por estar viendo que, ay, ¿por qué traes cubanos y por qué no traes finlandeses? No vimos. A ver, ¿por qué es que no están llegando a zonas de riesgo los médicos mexicanos en este país? Espérame, te voy a interrumpir porque siento que hay gente que no va a entender este brinco que diste. Adelante, por favor. Lo que Mariana quiere decir con esto es, y es parte de lo que López Obrador salió, porque obviamente López Obrador le llovieron unas críticas tremendas en cuanto anuncia estas brigadas y anuncia que va a traer a 500 y tantos doctores cubanos a México. Y pues la gente sale furiosa a decir, ¿cómo es posible que me vas a traer a cubanos cuando aquí hay doctores buenos que no tienen chamba o que están buscando una plaza y demás? Y mientras sí puedo entender ese enojo, y yo la verdad en un principio que no estaba yo informada del tema, yo lo pensé y dije, ¿por qué chingados trae doctores de otros países cuando aquí tenemos buenos doctores que necesitan trabajo? Pero, y a eso es a lo que va Mariana con todo esto, no se dejen engañar, y una vez que lo investigué me di cuenta que es un problema latente en México y que hay plazas que nuestros mismos doctores mexicanos no quieren, porque justamente por el alto riesgo, particularmente con motivo de la inseguridad que estas zonas representan para los médicos. Entonces, justo yo ahí era como mi crítica ante estas críticas, valga la redundancia, que decía, sí entiendo por una parte el porqué el rechazo de esta medida y de adoptar la misma. Creo que inclusive si se indagara un poquito más, el rechazo sería como, oye, a ver, ¿a quién quiere estimar? Realmente sabemos que es parte de ayudar al Estado cubano mediante los doctores. Pero punto y aparte de eso, también estaríamos hablando de que para los médicos en este país, estar ejerciendo su profesión en poblaciones rurales, donde la inseguridad está a tope, es extremadamente difícil. Y ahí es donde sí van a entrar los médicos cubanos, entonces tomar estas plazas, que los médicos mexicanos no es que no tomen porque no puedan tomarlas, realmente es que no es conveniente para ellos. Y también en ese hilo de aspirar a mejores condiciones para laborar, a mejores prestaciones, a lugares más seguros, es que aparte inclusive el Estado mexicano no da ningún tipo de incentivo para que tú como médico
quieras tomar formado ese en México, riesgo. quieras tomar el riesgo. Antes sí lo hacían, lo dejaron de hacer. Hay clasificaciones de zonas en donde tú puedes ir como médico, laborar pues en estas zonas y esto lo ves con un incentivo económico. El tema es que los incentivos ya no existen de tal forma que entran los médicos cubanos a tomar estos lugares para atender, que también inclusive me parece pues una falta hacia estos médicos en donde los estás llevando literalmente al matadero. Sí, no, o sea, a ver, es que hay tantas cosas que analizar de esta nota, hay muchísimas cosas que analizar. Primera, lo que decíamos al principio. Esto es una transferencia, un SPEI disfrazado de brigada y de ayuda, ¿no? Porque como dices, no puede salir López Obrador a decir que le va a prestar lana a su compa si aquí no nos quitó las escuelas de tiempo completo, nos quitó, o sea. No, y aparte porque realmente él no hace eso. O sea, yo por eso digo, bendito Dios, que es tan austero y si es codo y no dice, ay, no, claro, aquí con mucho gusto. No. No, y porque ahí sí se le van a ayudar, oye, nos tienes en calidad de ruina todos los servicios públicos del país con el tema de la austeridad y ahora para andarle prestando dinero a los cubanos. Entonces, se hace esta invitación, esta brigada, esta colaboración en la que traen a los médicos cubanos y de inicio uno puede decir, yo te digo, yo no conocía el tema y yo sí dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? Si aquí hay doctores y aquí hay doctores que no tienen plaza, pero ya que te pones a investigar, es un hecho. Hay muchas plazas que están vacías porque los doctores mexicanos no las quieren tomar, porque representa un riesgo, porque están en zonas muy rurales y también, amigos, vamos un poquito a incomodarnos, vamos un poquito a reflexionar y a salir de nuestro privilegio. Las zonas rurales, a veces que uno tiene en su cabeza y piensa que son las zonas rurales, porque vimos ahí unos doctores que andaban diciendo que ellos trabajaban en una zona rural y que claro que no hay plazas desperdiciadas y su zona rural era, por decir, un ejemplo que puedan conocer a nivel nacional. Que no sea una zona rural, o sea, por Dios. Híjole, casi que me atrevo a decirte un 400. Bueno, pero para la gente que no vive aquí. Es que mira, yo ahorita veo que hasta Xochimilco lo tomando como Ajá. una zona rural. Ándale. A Ese es un ese buen grado ejemplo. está Ese es un llegando buen la ejemplo. poca perspectiva que se tiene. Que en ningún momento aquí se vaya a querer sacar de contexto y confundir que estamos diciendo que Cuatro Ciénegas o que Xochimilco es una zona rural. Al No. contrario, lo que estamos diciendo es que hay gente que dentro de su macro privilegio pudiera pensar que Xochimilco es una zona rural y ay, qué pedros los doctores que no quieren ir a ejercer en la plaza de Xochimilco. No, amigos. En este país hay zonas realmente de conflicto, realmente marginadas, realmente alejadas y realmente que representan un peligro. Y estas son las zonas en las que hay plazas que no quieren los doctores mexicanos ir porque representa un peligro. Entonces, llevan a los cubanos y que en tercer lugar, es uno de los puntos que vale la pena analizar. A ver, o sea, entonces, vamos a traer a los cubanos al matadero. O sea, ¿cómo? ¿En qué momento se toma esa decisión? ¿O en qué momento? O sea, no sé cómo se llega a esa decisión de decir, bueno, vamos a mandar a otras personas de otro país a que agarren las plazas que los mexicanos no quieren agarrar. Creo que aquí es lamentable y yo justo lo haría como esta crítica de cómo nos van mostrando cada vez con más ímpetu este descontrol que tiene el Estado para garantizar seguridad en sus ciudadanos y en sus habitantes. Y cómo es más fácil decir no hay plazas, porque justamente por el riesgo que conlleva ejercer en dichas plazas, es más fácil traer a médicos extranjeros que tú tomar el toro por los cuernos. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis bien importante. Yo estoy segura que muchas personas han de escuchar esto y han de decir, es que yo no tenía la más remota idea de la violencia que se vive en pueblos rurales, ¿no? Porque no estoy enterada. Y vamos a desmitificar un poquito. La violencia en los pueblos rurales no se cubre. Y no se cubre porque la prensa no puede cubrirla sin verse en riesgo y o afectada. Por lo mismo es que esta información no nos llega con tanta frecuencia, porque justamente quienes exponen la información se ven en riesgo. Y aquí también voy a hacer un paréntesis muy grande y muy importante, porque el crimen organizado ha cambiado de cara. El crimen, como lo conocemos, se ha modificado. Les platico un poco. Antes de Calderón, los crímenes y la violencia estaban particularmente
tomando lugar en la frontera y en áreas de producción de droga. Pero ahorita estamos ante un fenómeno que se conoce como ruralización y diversificación del crimen, en donde en la Ciudad de México y en Guadalajara, por poner unos ejemplos, vemos disminuciones en homicidios, pero están aumentando en Michoacán, en Colima, en Guerrero, en Sinaloa, en Sonora. Están ahora sí que tomando lugar en muchísimos lugares de este país, en donde no se está viendo el Estado con la fuerza, con la autoridad, con la preparación para hacerles frente. No, y están como agarrando terreno, están Están acaparando es mucho que más justo terreno del es que antes tenían. la ruralización y diversificación del crimen. Y aquí lo más delicado es que la misma fuerza que está diseñada para combatir este crimen, lejos de hacerlo, y este es un tema que a mí en lo personal cuando lo menciono me preocupa y muchísimo, porque lejos de afrontar esto, retroceden y es mejor dejar el lugar, por el riesgo que implica también para las fuerzas que van a entrar a estos lugares que están siendo controlados totalmente por el crimen organizado, de tal forma que si ustedes por primera vez están escuchando que en los pueblos rurales hay una violencia impactante, en donde las gentes que habitan estos pueblos viven en una latente riesgo, en un peligro diario, sin quererlo, es justamente no lo conocen porque la prensa pierde muchísimo al cubrirlo. Sí, viven en un constante riesgo, viven en una violencia diaria y además viven en una violencia diaria oscura y silenciosa, porque las notas es lo que yo te decía, que es lo que a veces nos escriben, que dicen que por nuestras audiencias a veces nos escriben y nos cuentan historias de terror que decimos, ¿cómo es posible que esto no llegó a las noticias? Precisamente por eso. Son notas y son cosas que ni siquiera llegan por el peligro y el riesgo, que si de por sí los periodistas están en un riesgo que no se puede ni explicar con palabras, ejerciendo en un país como México, ya de plano meterse a esa zona sería es que justo una ahí misión suicida. Justo algo que dices que muchos igual como no tienen presente. Cuando hablamos del periodismo, muchos tienen en su imaginario colectivo la imagen de un periodista o una conductora o un conductor de televisión de cadena nacional. Esos periodistas, desde luego que sí están en riesgo, pero en línea de riesgo son los que menos riesgos tienen. Estamos hablando del periodista que está ejerciendo de campo, el que va a la balacera, el que toma la foto. En estados que están controlados por el crimen organizado, en ciudades que también lo están, que ellos al estar filtrando esta información y al estarla cubriendo, están en un riesgo de primera línea. Y esos son los periodistas que están hoy por hoy viéndose exacto en esta lamentable coyuntura en la que los asesinatos están por los cielos y todo también se debe, justo como lo hemos dicho en todo el episodio, a la falta de Estado de Derecho, a la ilegalidad y a la impunidad que en este país reina por sobre todas las cosas y que lamentablemente, lo vamos a decir, lo voy a decir bien rápido, es lo que platicábamos Marifer y yo antes de abrir el micrófono. No estamos viendo en ningún lado, en ninguno, una solución. Nadie ha venido a presentarnos cómo piensan mitigarlo, algún plan de acción para resolver esta crisis que afrontamos. Y esto, en la medida en la que lo dimensionemos, nos vamos a preocupar para entonces exigir a quienes estamos viendo ahorita apuntando dedos como, ay, quiero que llegue en el 2024, el 2023, ahorita que la próxima semana sea mi nuevo gobernador. No estamos viendo en el panorama, lamentablemente, nadie que venga con algún afán o con un plan de gobierno concreto para mitigar esta situación. Sí, si no eres de oposición, pues no tienes este problema porque pues te gusta lo que hay y quieres que siga. Pero si eres de oposición, no te gusta lo que hay, dime qué te gusta. No, ahora también te voy a decir una cosa. Yo sí creo que, viendo los números, por ejemplo, el INEGI ya mencionó que la percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó al 65.8%. O sea, definitivamente hay gente que está a favor del obradorismo o que es obradorista o es oficialista, pero que sí se siente insegura y que muy seguramente en esto no se está encontrando contento. Cosa que, pues digo, al final del día tú puedes no estar de acuerdo con absolutamente todo y sí decir como, necesito que mejoren esto. Y no sí es un poco como un fenómeno porque, o sea, no sé, ¿cómo puedes estar muy a favor de un gobierno pero al mismo tiempo sentirte muy inseguro en el país en el que vives? Es como, es un fenómeno. Claro, pero ¿no? luego igual si tú estás en contra
estás a favor del obradorismo y de Morena como partido. Pero no del desempeño del presidente. Es que sí se puede, porque entonces tú volteas a ver al otro lado y dices, pero bueno, ¿qué más regresar al PRI y al PAN? No, gracias. Claro, no, Entonces, a ver. Pero es justo, y de hecho es más, Claudia Sheinbaum ya lo modificó. Claudia Sheinbaum ya dice, abrazos, no balazos, no significa que estemos con los brazos cruzados. Y de hecho la Ciudad de México, su tendencia delictiva ha disminuido. Así va a estar muy interesante conforme se va desarrollando y nos van acompañando en esta conversación durante los próximos meses y años. Pero el punto ir viendo cómo va cambiando todo esto. Exacto. Y lo que prevalece es, si tiendes más a la oposición porque estás en contra, porque te diste cuenta que no funcionó, porque incluso votaste por ellos y te defraudaron, porque no te gusta, por lo que tú quieras, dime a qué volteamos a ver, a quién volteamos a ver, dime a dónde nos hacemos, porque no hay una sola persona que se vea que tenga ganas de realmente mejorar las condiciones de este país. Vemos cabezas, vemos personas que están luchando por lo mismo de siempre, por el poder, por el bienestar de su partido, porque dejen de perder plazas sus partidos, que ya también los partidos de oposición de veras ya hasta me da cosita ver cómo los están desgarrando, ¿sí? Pero díganme cuál es su plan, porque los vemos con todo respeto valiendo madre. O sea, así se ven. Y luego se preguntan. Así, sos, ayura. Así los veo yo. Y luego se preguntan por qué nos desaparecemos un rato. A ver, debemos confesarles, dimensionar esto es muy difícil. Sí, no. Es muy difícil dimensionarlo y si te abrumas, si te preocupas, sí. Y les echaríamos mentiras que estamos aquí con el micrófono y tenemos una cantidad de soluciones y pócimas mágicas para emplear. No, o sea, no dormimos. O sea, Mariana y yo no dormimos. Hemos pasado, sí, noches de insomnio, lo platicamos. Si les platicáramos, platicáramos. No es cualquier cosa. Mira, para cerrar con el tema del periodismo, porque sí, no quiero que quede en la oscuridad esto que aconteció también hace un par de semanas. No es cualquier cosa hacer lo que hacemos Mariana y yo, no por nada, o sea, y eso que no somos, no estamos en la línea del periodismo ni nada, pero es bastante abrumador. Entonces, si lo que nosotros hacemos tiene su chiste y tiene sus consecuencias que nos afectan a nivel incluso personal. Nos afectan a nivel personal. No me puedo imaginar, de verdad, y me atrevo a dedicarle este capítulo a todos los periodistas de este país, porque no me puedo imaginar lo que tienen que pasar, especialmente en estos tiempos presentes en los que ya el riesgo a los periodistas ha alcanzado niveles inauditos. Tal fue el caso de Yesenia Molinedo y Joana García, una pareja de periodistas asesinadas hace menos de un par de semanas en Veracruz. Me voy a permitir leer unos fragmentos de una nota que publicó El País. 16 impactos de bala recibieron las periodistas Yesenia Molinedo y Joana García el pasado 9 de mayo. 2 hombres a bordo de una motocicleta le dispararon a través del cristal del coche cuando estaban estacionadas frente a un Oxxo. Sus cuerpos, sin vida, quedaron casi abrazados una sobre la otra, intentando protegerse del ataque. Joana, de 24 años, recostada sobre la espalda de Yesenia, de 45. Cuando las mataron, vestían un chaleco color beige lleno de bolsillos con la palabra prensa bordada en la espalda. Ellas son las periodistas 10 y 11 que han sido asesinadas en México en lo que va del año, el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Entonces, con el fin de siempre ponerle cara, ponerle nombre y dejar de verlas como un número, las periodistas 10 y 11, sí, pero se murieron casi abrazadas una sobre la otra tratando de protegerse de 2 personas cobardes que llegan a querer amedrentar al periodismo, que llegan a querer silenciar lo que están diciendo. Entonces, de veras, el trabajo que hacen los periodistas en este país es, además de mucho riesgo, de lo poco que nos queda para defendernos. Son de las pocas personas en este país que todavía trabajan por la verdad, trabajan por defender a la ciudadanía. Entonces, nosotros como ciudadanos, no tomarlo por sentado, agradecerlo todos los días y que no quede en vano lo que están haciendo. O sea, si están haciendo ese trabajo tan peligroso para informarnos, pues informémonos. Es lo mínimo que les debemos. O sea, les debemos
cuando menos, el leer lo que escriben, el estar al pendiente de lo que pasa para que no quede en vano. Es correcto. Sin más, nos despedimos. Tengo que restregarte que estoy muy triste que mañana no vas a ir a Molotov conmigo. Entonces yo voy a permitirme citar una frase que va muy de acuerdo a esto de su nueva canción, que si no la han escuchado, por favor, escúchenla. Yo debo confesarles que es mi nuevo himno, La de los diferentes presidentes. la de No Olvidamos. Sí, está Entonces, como buenísima. dice mi querido Molotov, no olvidamos y aquí estamos, se los recordamos. Gracias por Así es. acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, sin falta. Bye bye.